Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a esta segunda sesión del taller de escritura creativa que estamos haciendo aquí en YouTube. El primer día hicimos una toma de contacto y hoy vamos a empezar pues por el principio, ¿no? Porque yo no sé en qué punto está cada persona que ve esto. Entonces, a lo mejor para algunos lo que vamos a decir aquí hoy es una chorrada y no os interesa, pero habrá gente que necesite empezar por el principio, ¿vale? Así que hoy vamos a hablar de qué es un microrrelato y vamos a hablar del título y vamos a hacer un par de ejercicios relacionados con ello. No me voy a enredar mucho ahora de primeras en la introducción porque quiero comentar varias cosas mientras leemos el guión de la clase de hoy, así que empiezo ya, ¿vale? ¿Qué es un microrrelato? La definición más sencilla de microrrelato dice: un microrrelato es una narración muy corta. Hay dos palabras clave en ella, ¿vale? Podéis buscar por ahí si queréis el decálogo del microrrelato, consejos de microrrelatos, estructura de microrrelatos. Yo no voy a entrar en eso aquí. ¿Por qué? Porque yo esas cosas para empezar no las sigo. Entiendo que son de ayuda para muchas cosas, pero no me gusta que acabemos todos escribiendo como si esto fuera una cadena de montaje de microrrelatos, ¿no? Prefiero que cada uno lo enfoquéis a vuestra manera y que cada uno marquéis vuestro estilo. Entonces no quiero daros unas pautas de cómo hay que escribir un microrrelato, ¿no? Por ejemplo, lo más típico de pegar el giro en el final, pues sí, a mí me gustan los microrrelatos con un giro en el final, pero tampoco creo que sea completamente necesario. Hay microrrelatos muy buenos que no tienen un giro en el final, ¿vale? Entonces, quien necesite ese apoyo, quiera ver esas cosas, es muy fácil. Simplemente googlead, pues eso, el decálogo del microrrelato o cualquier cosa del estilo, pautas para escribir un microrrelato, y os van a salir esa serie de consejos, pero yo aquí no voy a entrar en ello, ¿vale? Vamos a hablar de estas dos palabras clave de la definición de microrrelato. La primera palabra clave es narración. Esto significa que los microrrelatos pertenecen al género narrativo, es decir, que en el texto tiene que ocurrir algo. Por favor, voy a insistir mucho en esto. Tiene que ocurrir algo. Un texto descriptivo, lírico, argumentativo, no será nunca por sí mismo un microrrelato. En el taller, por lo general, no vamos a marcar este límite, ¿vale? Cuando yo os diga escribidme un ejercicio o escribidme un microrrelato sobre no sé qué, me da igual que luego lo llevéis a otro campo y me hagáis una prosa poética o me hagáis una disertación, me da lo mismo, cada uno escribid lo que os salga, ¿vale? Pero sí que tenéis que saber esto porque si, por ejemplo, vais a participar en un certamen de microrrelatos para un concurso, o bien en una convocatoria para formar parte de un libro o lo que sea, tenéis que tener muy claro que para ser microrrelato tiene que pertenecer al género narrativo y por tanto tiene que ocurrir algo, ¿vale? Es indispensable, y os lo digo no ya solo como profesor de escritura creativa, sino también porque he sido jurado en algunas de esas elecciones y hay textos muy buenos que quedan descartados porque no son lo que se está pidiendo, no pertenecen al género narrativo, no son un microrrelato, ¿vale? Continúo. Vale, es importante que sepáis esto si en algún momento tenéis intención, por ejemplo, de presentaros a un concurso de microrrelato. Aunque a menudo se prescinda del esquema típico de introducción, nudo y desenlace, esto se hace mucho en el microrrelato porque al final tienes un espacio muy reducido y es habitual que el nudo se simplifique al máximo, ¿no? Normalmente en un microrrelato o bien tenemos una introducción, un nudo súper pequeño y ya pasamos directamente al desenlace, o bien hacemos esto típico de in media res y no hay ni introducción ni nada, entramos directamente en el nudo y del nudo pasamos al desenlace, ¿no? Es esencial que en nuestro texto ocurra algo. Una descripción, por muy bonita y corta que sea, no es un microrrelato. Una argumentación ideológica no es un microrrelato. Una exposición de mis sentimientos no es un microrrelato. Puede ser realmente buena, pero técnicamente no será un microrrelato. Dicho esto, y queriendo que os quede claro para cuando en algún momento os pidan específicamente un microrrelato, a mí me da igual que escribáis una cosa u otra siempre que conozcáis la diferencia, ¿vale? Lo dicho, en los ejercicios que hagamos aquí, escribid lo que os dé la gana. Estamos aquí para escribir y ya está. Ahora bien, que os quede clara la diferencia por lo que os digo, por si en algún momento os piden para algo un microrrelato, que sepáis qué es un microrrelato y qué no lo es, ¿vale? Y la diferencia la marcan el tamaño, la extensión del texto y el género. Es un género narrativo, tiene que ocurrir algo, ¿vale?
Segunda palabra importante de la definición, corta. Esto parece evidente, pero no lo es tanto. Y esto lo comprobaréis cuando vayáis a algún micrófono abierto en donde la gente comparte microrelatos, ¿vale? Con el paso del tiempo se han ido introduciendo diferentes categorías, como nanorelato, microrelato, relato corto y relato. Por lo general, aquí os voy a dar los datos, pero los voy a dar porque sé que hay gente que le gustan mucho los datos y quiere tenerlos. Estos datos son cambiantes, en cada fuente encuentras una cosa distinta. Al final depende del autor, depende del contexto, del momento en el que estamos. Pero bueno, a día de hoy, en general, si lo busquéis, ¿qué vais a encontrar? Pues algo parecido a lo que os pongo aquí, ¿vale? Se considera nanorrelato al que tiene una extensión inferior a una línea. En este caso, la cualidad de narrativo se ha ido perdiendo y se considera nanorrelato cualquier frase ingeniosa con un título, ¿vale? Esto es una acotación que os hago yo y que no os vienen las definiciones, pero vais a encontrar muchas cosas consideradas como nanorrelato que precisamente incumplen la condición anterior, que es la de pertenecer al género narrativo, ¿vale? El microrrelato estaría entre las 3 y las 15 líneas. Desde ahí hasta los 2 folios hablaríamos de relato corto. Y el relato, sin ningún adjetivo, comprendería entre 2 y 12 folios. Pero estos números son orientativos y depende de la fuente a la que acudas, encuentras unas divisiones u otras. Así que corta se convierte más bien en una apreciación subjetiva del autor o del lector. No hay límites claros, nosotros por lo general consideraremos microrelato a lo que nos dé tiempo a escribir en clase. Vale. ¿Cuál es para mí la extensión, lo que yo considero microrelato? A la hora de participar en certámenes, en concursos. Bueno, en concursos es muy fácil porque te van a dar ellos la extensión, ¿vale? Ahí no importa qué consideres tu microrelato, lo que importa es que considere el organizador del concurso microrelato. Pero sobre todo de cara a lecturas públicas. Para mí microrelato es medio folio. ¿Por qué? Porque para mí microrelato es sinónimo de que no dé tiempo a aburrir, ¿vale? Que no aburra. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú vas a una lectura pública, a partir de la media página es cuando ya la gente que no está a lo mejor muy metida en ello, pues que a lo mejor han ido para ver a un conocido, a un colega, a un familiar, o que estaban en el sitio donde se está ejecutando la lectura y pues se lo han encontrado ahí. A partir del medio folio es cuando la gente empieza a sacar el móvil, ¿vale? Empieza a sacar el móvil, empieza a mirar por la ventana, empieza a mirar alrededor a ver qué hacen los demás. A partir del medio folio es cuando la gente desconecta y se empieza a aburrir. Si realmente no les interesa lo que estás contando, ¿vale? Y vosotros mismos lo podéis saber también cuando publicáis en redes un microrelato, cuando leéis algo que ha publicado otra persona. Pues a lo mejor si llevas 3 líneas leídas y no te está gustando, echas los ojitos para abajo a ver cuánto falta para terminarlo. Y si quedan otras 2 líneas dices, pues bueno, me lo acabo, ¿no? Me lo acabo a ver si a lo mejor al final lo arregla o me hace un final original, que el microrelato va a seguir sin gustarme, pero por lo menos podré decir, mira qué original, ¿no? Ahora bien, si has leído 3 líneas, echas los ojitos para abajo y quedan otras 8 o 10 líneas, pues igual dices, hostia, qué tarde se me ha hecho, ¿no? Tenía que poner la lavadora y estoy aquí leyendo al Perillas ya si eso lo dejo. Entonces, microrelato es eso, que no aburra, para mí, ¿vale? Para mí, quedaros con esa definición, que no aburra. Sin más. Y esto es lo que os voy a contar de microrelato, ¿vale? Que tiene que pertenecer al género narrativo, tienen que ocurrir cosas y tiene que ser corto. Tiene que intentar no llegar a aburrir. Puede gustar o no gustar, pero que no llegue a aburrir por lo menos, ¿vale? Y ya está. Y el resto, si queréis, ya os digo, googlead para ver lo que os he dicho del decálogo, de pautas para escribirlo. Pero a mí no me gusta hablar de eso porque, claro, si yo estoy aquí, estamos en una clase de escritura creativa, ¿no? En un taller. Y si yo os digo, los microrelatos se escriben así, 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 así. Luego os digo que escribáis y ¿qué vais a hacer vosotros? Pues escribirlo así, 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 así. Y yo no quiero eso, yo quiero que cada uno escribáis con vuestro estilo, ¿vale? Así que esto es todo lo que tengo que contaros del microrelato. Y vamos con una parte del microrelato que es mucho más importante de lo que nos pensamos, ¿vale? Que es el título. Vale, en el guión no os he puesto por qué vamos a hablar del título, solo os he puesto los tipos. Entonces voy a haceros una pequeña explicación. A lo mejor me alargo un poco más de lo que me gustaría en las explicaciones. Vale, el título es la tarjeta de presentación de nuestro microrelato, ¿vale? Y voy a seguir hablando del tema concursos, de tema lecturas públicas, porque al final cuando quieres hacer específicamente un microrelato lo quieres hacer por algo, ¿no? O para ponerlo en redes. Cuando sea un microrelato que lo escribes simplemente por escribir, porque te apetece escribir y ya está, y no hay ninguna intencionalidad más en ello,
hacedlo como queráis, poned el título que os dé la gana, el que más os guste, el que os apetezca. Pero cuando es para exponerlo en público, en cualquiera de las formas en que se puede exponer en público un microrrelato, tenemos que prestarle atención al título. ¿Por qué? Porque es la tarjeta de presentación del microrrelato. Es lo primero que alguien va a leer sobre nuestro microrrelato y lo que le va a inducir a seguir leyendo o no. Entonces, por ejemplo, en un concurso, un jurado que tiene que leer 700 microrrelatos. De los 700, posiblemente 400 no estén ni corregidos, ¿vale? Los han escrito y lo han mandado y ya está. El señor o la señora que está haciendo de jurado está hasta los huevos de leer tonterías. Y entre todas esas tonterías hay algunos relatos buenos, y entre esos relatos buenos vamos a suponer que se encuentra el tuyo. ¿Y qué va a ser lo primero que lea esa persona que está harta de leer microrrelatos? El título. Y como el título le parezca una tontería, ya lo va a leer sin ganas. Ya no va a entrar. No va a entrar. Porque está cansado. Porque lleva 3 horas leyendo microrrelatos que los está leyendo por compromiso y no le apetece. Porque quiere ponerse a ver una serie o quiere leerse una novela que realmente haya elegido el leerse, ¿no? Así que el título es muy importante. En redes sociales, lo mismo. Alguien está scrolleando, lo primero que va a leer es el título. Si no le llama la atención, no va a seguir leyendo. Para todo va a ser lo primero que la gente lea. Bien. Podemos jugar con el título, podemos hacer muchas cosas con el título que vamos a ver a continuación. Pero el consejo que os daría, sobre todo, es que esto lo hacemos todos, y yo también lo hago, el poner títulos de mierda. Mira, he escrito un relato, un microrrelato sobre una casa abandonada. ¿Y cómo se llama el microrrelato? Pues se llama La casa abandonada. Eso lo hacemos todos, a todos nos ha pasado varias veces, a todos lo hemos hecho alguna vez. Pero a la hora de escribir un microrrelato con cierta intencionalidad o exponerlo, tenemos que tener cuidado y a lo mejor dedicar 2 o 3 minutitos a ver cuál es el mejor título que podemos poner. Os aseguro que no es una pérdida de tiempo, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver qué opciones tenemos a la hora de jugar con los títulos y que también nos va a servir en algunas ocasiones como disparador creativo para escribir el microrrelato. A veces vamos a escribir... no vamos a escribir el microrrelato y luego poner el título. A veces vamos a escribir el microrrelato a partir de un título que a lo mejor se nos haya ocurrido, nos parezca excepcional. Dices, tengo un título genial, lo que me falta es el microrrelato, ¿vale? Bien. A la hora de poner el título a nuestro microrrelato tenemos básicamente 3 opciones. La primera opción es utilizar un título que sea completamente inocuo y cuya función sea únicamente la de encabezar el microrrelato. Sirve prácticamente cualquier cosa relacionada con el contenido del microrrelato y es la opción más habitual, ¿vale? Esto es lo que os decía. Vamos a poner como ejemplo, aquí os voy a poner unos ejemplos que no son míos para esto. Yo siempre en los talleres intento poner ejemplos míos para que veáis que si yo lo hago lo podéis hacer vosotros también, ¿vale? Entonces eso lo voy a hacer luego, pero para estos ejemplos en concreto quería utilizar ejemplos de microrrelatos conocidos, ¿vale? La carta de Luis Mateo Díez. Todas las mañanas llego a la oficina, me siento, enciendo la lámpara, abro el portafolios y, antes de comenzar la tarea diaria, escribo una línea en la larga carta donde, desde hace 14 años, explico minuciosamente las razones de mi suicidio. ¿Vale? Aquí tenemos un relato muy bueno, con un título no tan bueno, pero es que en este caso el microrrelato te pide un título así, ¿vale? Te pide un título inocuo, un título que no desvele nada, que no juegue nada, porque todo el juego está en el relato, ¿no? Entonces no necesitas el título más que como epígrafe, no tiene que cumplir ninguna función más, ¿vale? Ahora bien, este tipo de microrrelato, que a mí por lo menos me parece muy bueno, a lo mejor a alguno de vosotros no os ha gustado, pero a mí me parece muy bueno, es posible que tú lo veas scrolleando en Twitter y llega ahí una imagen con el relato y ves la carta y dices, no lo leo, Cuidado con eso, porque por el título, por utilizar este tipo de títulos nos podemos perder cosas muy buenas. Dentro de esta opción podemos ser más o menos intensos. Por ejemplo, el relato anterior podría titularse La carta eterna, pero no por añadirle lírica alteramos la función de ser un título simplemente descriptivo de lo que nos vamos a encontrar. De hecho, cuanto menos adelantemos del final, mejor. A mí en este caso me parece mejor título La carta que La carta eterna. No veo el sentido de poner al lector ya en aviso de un poquito lo que vamos a contar en el microrrelato, ¿vale? La segunda opción
consiste en considerar el título como una parte activa del microrrelato, no pudiendo entenderse el segundo sin el primero. El título condiciona el resto del texto. Esto como ejercicio de escritura creativa lo vamos a hacer luego porque me parece muy interesante y a lo mejor os parece un poco confuso, pero lo vais a entender perfectamente con el ejemplo. Final feliz, de L.P. Fabiani. La adivina dejó de leer las líneas de la mano cuando, en la palma de un desconocido, encontró su propio futuro. Bien, este microrrelato tiene una lectura en función de su título, ¿no? Porque se titula Final feliz, entonces eso le da un significado. Pero, cambiando el título de este microrrelato, podemos cambiar el significado entero del texto. Si titulamos al micro Final triste, cambia el sentido por completo. El microrrelato sigue siendo el mismo, pero cambia el sentido, ¿no? Simplemente, en vez de final feliz, final triste, estás cambiando el final del microrrelato. Pero además, si lo titulamos Mancha de sangre, lo convertimos en un relato negro, porque si a este mismo microrrelato lo titulamos Mancha de sangre, podemos estar dando a entender que el cliente de la adivina es un asesino, ¿no? Y que ha encontrado su futuro porque sabe que la va a matar porque ha visto manchas de sangre en sus manos, ¿no? Y si lo titulamos Verruga, lo podemos convertir en uno un poco más cómico, ¿no? La adivina ha encontrado una verruga en la mano del cliente y ha descubierto su futuro, ¿no? Esa vejez y pues se ha rayado. Bien, creo que se entiende bien. Espero que no haya problemas con esto. Utilizar el título de forma activa, que tenga un impacto sobre el texto, ¿vale? Que condicione el texto. La tercera opción es el juego de palabras, ¿vale? Aquí hay uno que es maravilloso, que se titula Toque de queda, de Omar Lara. Quédate, le dije, y la toqué, ¿vale? Toque de queda, quédate, le dije, y la toqué. Juego de palabras. Esto recuerdo que cuando lo hice en clase presencial, yo como que lo daba por hecho, porque a mí los juegos de palabras me gustan mucho, pero hubo cierta confusión entre los alumnos, entonces he añadido una serie de explicaciones, ¿vale? Con algunos ejemplos míos para que lo entendamos mejor. A muchos de vosotros a lo mejor os sobra, lo siento, ¿vale? Esto es para todos y hay que intentar que cualquiera que esté aquí salga sin dudas porque luego vamos a escribir. Aquí el autor lo que hace es utilizar como título una expresión que se utiliza para otra cosa, prohibición de circular libremente, ¿no? El toque de queda. Y escribir un texto que cambia por completo el sentido de esa expresión. Y con solo 2 líneas consigue sorprender a los lectores y causar una gran impresión. Eso es sobre todo lo que le da toda la chicha al microrrelato, ¿no? La impresión, la sorpresa que causa el ir pensando que vas a leer una cosa y encontrarte con algo que tiene un sentido completamente distinto. Veamos más ejemplos. Mal genio. Me concedió solo un deseo y se marchó. El muy cabrón. Cogemos la expresión mal genio, mal carácter, y mediante el texto lo convertimos en que era un mal genio porque en lugar de los 3 deseos habituales solo me concedió uno. Luego le añadimos lo del muy cabrón y volvemos sobre el significado de la expresión original redondeando un poco. Vale. Por eso quería poneros ejemplos de autores de verdad. Porque, claro, la diferencia entre toque de queda y mal genio, pues me deja a mí como me deja. Pero bueno, al final estamos aquí para escribir, ¿no? Y no todos los días se nos va a ocurrir una genialidad. Así que este es el ejemplo que tenemos. Os he puesto otro ejemplo que es aún peor que el anterior, que es coche de línea. Era el terror de las rotondas. Me río, solo perdonadme. Mismo proceso, utilizamos la expresión coche de línea, que es como se llamaba antes a los autobuses, y donde el lector espera encontrarse un relato sobre un autobús antiguo, le metemos un chistecito fácil, dando a entender que es un coche que tomaba las rotondas rectas, ¿vale? Y acabó con uno que además, este encima para entenderle hay que ser de Valencia. Al pie de la letra. Tal y como le dijeron, ofrecía sus servicios en la rotonda, bajo la P gigante. Este es el peor de los 3 con diferencia, pero os lo pongo. He estado preparando esto antes de grabar, he visto que necesitaba más ejemplos y en 5 minutitos pues he hecho estos 3 ejemplos y otra cosita que vais a ver abajo, ¿vale? Por eso es lo que quiero que hagáis vosotros y por eso yo lo pongo aquí también. No me voy a estar 3 horas preparándolo para hacer uno aquí como que quedo yo súper guay y luego pediros a vosotros que escribís en 5 minutos, ¿vale?
Y si sale esto, pues sale esto y es lo que hay. Y para terminar, enlazamos con las rotondas de arriba y metemos un juego de palabras palentino en donde al pie de la letra significa tanto que hacía aquello que le habían mandado como que lo hacía al pie de la P gigante, porque aquí en Palencia tenemos una escultura que no sé cuánto dinero habrá costado, que es una P gigante feísima, que si no sabes qué es una P, o sea, si no sabes de antemano qué es una P, no sabes ni lo que es. Pero bueno, al final ya sabéis, cosas públicas, dinero público, en el tipo de cosas que se gasta muchas veces, pues es lo que toca. Seguimos. En definitiva, hacer un microrrelato utilizando como título un juego de palabras consiste en jugar con los significados de las palabras que utilizamos, llevándolo a nuestro terreno para sorprender al lector. Ahora vamos a poner todo esto en práctica. Bien. Espero que os haya quedado claro la importancia de los títulos por todo lo que hemos dicho al principio y los tipos de títulos que podemos utilizar. Podemos utilizar un título que simplemente sea un epígrafe inocuo que solo anuncie el texto. Podemos utilizar un título que sea que forme parte del texto, que forme parte activa, que lo cambie por completo. O podemos utilizar un título que realmente el título es toda la gracia del microrrelato cuando hacemos un juego de palabras, ¿no? Cuando estamos haciendo un juego de palabras, toda la carga del microrrelato está en el título, porque todo el microrrelato, aparte de las emociones que puedas expresar y demás, pero el microrrelato no tiene ningún sentido sin ese juego de palabras que estás poniendo en el título, ¿vale? Bien, pues ahora vamos a escribir, que es para lo que estamos aquí, que ya bastante me he enrollado. Ejercicio 1. Tenemos el siguiente título: El genio de la lámpara. El ejercicio consiste en cambiarle una palabra al título y a partir de ese nuevo título que hemos creado, escribir un microrrelato. También vale añadir una palabra, por ejemplo, el tonto de la lámpara, el genio de la lámpara azul o el genio de la tortilla, ¿vale? Podéis o bien cambiar una palabra o bien añadir una palabra. Y a partir de ese título escribís un microrrelato, ¿vale? Así lo que vamos a trabajar con esto es el hacer un microrrelato con un título inocuo, pero lo que queremos es ese disparador creativo de escribir a partir de un título, ¿vale? Ya tenéis el título, a ver qué microrrelato os sugiere ese título. Así que nada, a escribir. Y nos vemos a la vuelta.
Vale, ya ha terminado el tiempo. Espero que os haya salido un buen microrelato sobre genios o sobre lámparas o sobre lo que os haya tocado o lo que se os haya ocurrido. Y si queréis compartirlo en los comentarios para que el resto de personas que participan en el taller puedan ver cómo ha resuelto este reto cada uno de vosotros, pues como os dije en el primer vídeo, al final es una de las cosas que mejor salen en este tipo de talleres, ¿no? El ver cómo el resto de los alumnos o el resto de las personas que asisten al taller resuelven los retos a los que se enfrentan. Porque de ahí se aprende mucho y vais a aprender más de eso que de mí. eso por descontado. Vais a aprender más de... Si os animáis a compartir los puñeteros microrelatos, vais a aprender mucho más de todo eso que de lo que yo pueda estaros aquí explicando, ¿vale? Y vamos a hacer el segundo ejercicio, ¿vale? Que es escribir un microrelato cuyo sentido cambie al cambiarle el título. O bien uno que sea un juego de palabras. Aquí os doy a elegir de entre las dos cosas que habíamos visto antes, las otras dos tipos de títulos que podemos utilizar, que hagáis el que más os apetezca, el que más claro os haya quedado, el que mejor se adapta a vuestro estilo, o bien un microrelato cuyo sentido cambie al cambiarle el título, o bien uno que sea un juego de palabras. Los ejemplos de juego de palabras míos ya os los he puesto antes, os pongo mis ejemplos de relatos que cambia al cambiarle el título, ¿vale? Funeral. Jamás fui capaz de superar la enorme impresión que me supuso ver a aquel engendro levantarse de nuevo. Si a este relato le cambiamos el título y lo titulamos Impotencia, jamás fui capaz de superar la enorme impresión que me supuso ver a aquel engendro levantarse de nuevo. El microrelato cambia por completo, ¿no? Y lo que os digo, lo he escrito rápido, he escrito una tontería, no voy a trascender a la historia por este microrelato, pero es para lo que estoy aquí, para tener ideas, escribirlas, soltarme y de entre todas las veces que me suelte y de entre todas las cosas que haga en este tipo de ejercicios, voy a ir recogiendo primero una capacidad de escribir sobre temas diferentes con mayor facilidad y segundo un montón de ideas que voy a poder ir rescatando para otras cosas, ¿vale? Así que os animo a que hagáis el ejercicio. Y de hecho, si aprovecháis bien los 10 minutos, igual hasta os da tiempo a hacer un par de ellos, ¿vale? Un par de microrelatos o hacer los dos tipos. El de cambiarle el sentido a través del título y el del juego de palabras. Así que adelante por ello.
Y ya está. Ya hemos escrito lo que veníamos a escribir hoy. Con esto hemos terminado esta segunda sesión del taller. Espero que os hayan salido microrelatos chulísimos, que os haya quedado muy claro qué es lo esencial en un microrelato, cómo podemos utilizar los títulos, lo importantes que son los títulos y que compartáis en los comentarios. ¿Vale? Así que nada más, nos vemos en la siguiente sesión y me despido. Chao.